Cordial saludo, estimados compañeros, profesor Carlos Escamilla. Nosotros, mi grupo, conformado por Joana Morales y mi compañera Sandy Viviana Porras. El tema a tratar va a ser la problemática de lo fiscal en Colombia. Bueno, la problemática fiscal en Colombia ha sido un tema recurrente en los últimos años. Es por ello que el tema de las obligaciones de los ciudadanos, en este caso el pago de los impuestos, adquirido por tener una calidad de vida relativamente buena, un servicio de salud, adecuada educación, infraestructura actualizadas que mejoran la economía del país, entre otros. Es así como el Estado propone reformas tributarias para aumentar el recaudo, aunque estas muchas veces han sido objeto de críticas y controversias. Los impuestos son la principal fuente de ingresos del Estado y son pagos obligatorios que las personas y empresas hacen al Estado con el fin de que éste pueda proveer bienes y servicios a todos los ciudadanos. La temática a estudiar en el presente trabajo hace referencia a los efectos positivos y negativos que se enfrentan los diferentes entes del país que fiscalizan los impuestos, en el cual para la realización del trabajo fue tomado el material de apoyo suministrado por el docente, en el cual se toma temas a tratar como son la elusión y la evasión del recaudo de los impuestos, incidencia, traslación, percusión y repercusión, absorción, difusión y remoción de los impuestos, los cuales serán explicados por medio de un mapa conceptual. Bueno, entonces tomamos la problemática de lo fiscal en Colombia, que como fue mencionado anteriormente son los impuestos. Los efectos negativos son la remoción de impuestos, elusión y evasión. La evasión hace referencia a las maniobras de los contribuyentes para evitar el pago de los impuestos violando la ley. La legalidad de esta no se cumple con la ley, pero no es un delito de carácter legal, razón que alienta a los evasores a seguir practicando. Un ejemplo de esta es que un comerciante decide no facturar sus ventas para no sobrepasar los topes para permitir el régimen simplificado, es decir, no facturar el IVA. Los efectos de elevación son la competencia desleal entre el evasor y el agente económico que cumple, la desigualdad de la distribución de la carga tributaria, que es el pagar impuestos más costosos, el irrespeto hacia las autoridades impositivas por parte de los contribuyentes al ser incapaces de detectarlos, reducción de los ingresos tributarios y pues las causas de elevación se dividen en dos, particulares o próximas y generales o remotas. Las particulares o próximas se encuentran en ellas la técnica de las declaraciones, técnica de deducciones y descuentos, técnicas de control y presión fiscal. En la técnica de las declaraciones hace parte de la sinceridad del contribuyente, lo cual estimula el incumplimiento por medio de la consignación de datos falsos en las mismas. La técnica de deducciones y descuentos es cuando el contribuyente aumenta los costos y deducciones con el fin de disminuir la base gravable y a solicitar descuentos en los tributos con el fin de disminuir el impuesto neto a pagar. La técnica de control evade los impuestos ya que la posibilidad de ser castigados es muy baja y en la presión fiscal, cuando esta es alta, esto genera la evasión tributaria y por otra parte, esta última produce el aumento en la presión fiscal para compensar el no pago de impuestos. En las generales o remotas se dividen entre políticas sociales y culturales, económicas, administrativas y jurídicas. En las políticas se presenta rechazo a las políticas del gobierno vigente, uso inapropiado de recursos en corrupción en su distribución. En las sociales y culturales comprende el comportamiento social de los evasores y su conducta. En las económicas está implementado en los periodos de escasez de recursos. Las administrativas, sus causas son la debilidad, la ineficiencia, la indisciplina, ineficacia y las fallas morales de algunos de sus funcionarios. Las jurídicas, dado por la complejidad del sistema, el cual no contribuye a que las reglas sean claras. Bueno, también está la elusión, que es aquella conducta que toma el contribuyente que busca evitar el pago de los impuestos utilizando maniobras o estrategias permitidas por la ley.
En cuanto a su legalidad, no se considera ilegal y no es sancionable, aunque para algunos es poco ética, ya que no se viola ninguna ley y es aprovechar los recursos legales para conseguir la mínima carga fiscal o para que su impacto se difiera en el tiempo. Bueno, entre estas existen algunas técnicas para eludir impuestos que varían según el tipo de impuestos. Está el impuesto sobre la renta de personas naturales. Este impuesto es el impuesto integrado por los impuestos de renta y los complementarios de ganancias ocasionadas y de remasas. Este se desvía en los ingresos a paraísos fiscales por parte de personas naturales, disminuyendo de esta forma los ingresos presentados en su declaración de renta anual. Un ejemplo de este son las empresas creadas en paraísos fiscales y la apertura de cuentas en paraísos fiscales. Entre esta técnica también se encuentra la licencia comercial. Es aquella en la que un programa de videojuegos se vende bajo unas normas detalladas y condiciones de uso. Un ejemplo de esta es cuando existe una sociedad extranjera mercantil, la cual realiza actividades comerciales y de inversión de escala mundial. El interesado no necesita pagar la licencia comercial de su país, ya que este impuesto solo se aplica en las empresas residentes. Otra de estas técnicas es las sucesiones, que tienen que ver con el proceso de entrada como heredero en la posesión de los bienes del difunto, que pueden ser los padres. También encontramos las donaciones, que son consideradas una transferencia de uno o varios bienes a título gratuito a otra, quien se denomina donatario y quien entra a ejercer el dominio sobre los bienes donados. Un ejemplo de este es el propietario de un inmueble desea que a su muerte este pase a sus hijos y esté libre de impuestos. También encontramos los impuestos sobre transferencias de bienes, que consisten en la transferencia del dominio de dichos bienes, en el cual permite comprar inmuebles para revenderlos sin pagar el porcentaje que corresponde al impuesto, ya sea por título gratuito o donación o por venta. Estos están contemplados en el artículo 421 del Estatuto Tributario y un ejemplo de este es un comerciante divide su negocio en dos partes, una para él y la otra para su pareja, evitando ser responsable del régimen común, pero de forma legal. En este también un efecto son la remoción de impuestos, que es un fenómeno económico que el Estado no puede controlar en forma directa, ya que para el orden democrático resulta imposible obligar a alguien a realizar las actividades gravables por las leyes fiscales, donde el sujeto pasivo deja de incurrir en el pago de impuestos y deja de ser contribuyente. Las causas que afectan la remoción de impuestos son retroceso en el desarrollo nacional, fuga de capitales y el desempleo. También encontramos las causas que son las altas tarifas impositivas, mala política impositiva y insuficiencia de capitales de inversión. Bueno, continuando con la temática, encontramos los puntos positivos. Encontramos cuatro, que es la incidencia, la traslación, la difusión, la percusión o repercusión. Entre la incidencia, bueno, esta se refiere pues al lugar de descanso final del impuesto. Cuando llega un contribuyente que ya debe asumir esta carga, pues ya no existe la posibilidad de traslado de un tercero. Bueno, se identifica quién pagará el impuesto y se presenta a través del aumento de los costos de operación y de los bienes y servicios. Bueno, este es un fenómeno económico y financiero. El efecto de esta incidencia es el resultado pues de la traslación del impuesto, que no puede a su vez trasladarlo a otra persona y se ven obligados a desembolsar el pago correspondiente. Este se da por dos causas, que es la vía directa o la vía indirecta. Dentro de la vía directa encontramos pues la incidencia es hacia el sujeto, pensando en la norma por su capacidad contributiva. Y la indirecta es el impuesto que incide en un sujeto por vía indirecta.
Bueno, la incidencia económica de los impuestos pues radica en el incremento, en la disminución, ya sea negativa o positiva, el poder de compra de los consumidores y directa al patrimonio de los sujetos de la relación tributaria. Encontramos la traslación, pues esta se refiere a un contribuyente, pues la ley le asigna el pago de un impuesto, pues recupera la carga fiscal, incrementando el precio de venta del bien o del valor del impuesto. ¿Esta en qué consiste? Pues es una carga a un tercero al impuesto original a cargo del sujeto pasivo señalado por la ley, de modo que sea quien sufra el impacto económico. Encontramos dos formas, que es la oblicuo hacia atrás, que esta se refiere a que al contribuyente logra trasladar el impuesto a través del aumento del precio como consecuencia de la disminución de la oferta del bien. Y encontramos la hacia adelante, que se refiere a que el contribuyente consigue disminuir el precio de la compra de un bien mediante la disminución de la demanda, no con el bien grabado, sino del mismo. No olvidemos que pues la elasticidad de la demanda es el factor que influye en la traslación hacia adelante o hacia atrás. En cuanto menos sea la elasticidad, mayor es la posibilidad de la traslación. Encontramos también la difusión. Esta se refiere a las sucesivas y fluctuantes modificaciones en los precios de los bienes y del consumo en el ahorro. ¿Este en qué consiste? Pues es el reflejo de la influencia que los impuestos tienen sobre los precios y las remuneraciones en general. Encontramos diferentes fenómenos. Primero, que es la carga del impuesto que tiene que manifestarse o producirse sus efectos sobre el monto de la renta del contribuyente de hecho. ¿Este en qué radica? Pues si el contribuyente de hecho procede a reducir sus consumos, traerá una reducción de la demanda de los bienes, lo cual obligará a los productores a bajar los precios y a disminuir el beneficio por la venta de los bienes. Pero si el contribuyente modifica sus hábitos de ahorro, reducirá la carga del impuesto. Esto trae efectos, pues al disminuir sus ahorros, la plaza contará con una menor cuantía de dinero disponible para la inversión, lo que equivale a menos capital disponible para quienes produzcan bienes y servicios. Pues lo que implica un aumento en la tasa de intereses, aumento de los costos de producción, aumento de los precios de los bienes y de las remuneraciones de los servicios, por los servicios. También encontramos la percusión y la repercusión, pues que se hace referencia a la identificación al momento y la persona que por disposición de la ley debe pagar la contribución a la hacienda pública. ¿En qué consiste la percusión? Pues es el punto donde la ley impone la exacción de exigencias del cobro de impuestos o de deudas. ¿En qué radica la percusión? Pues cuando el sujeto derecho resulta efectivamente golpeado por la carga económica que el tributo representa. Bueno, como conclusiones, podemos encontrar que los impuestos son tributos que todos los ciudadanos deben pagar al Estado para que éste los distribuya de manera equitativa entre las necesidades del momento. Cuando se habla de impuesto, nos referimos al dinero que las personas y empresas tienen, la responsabilidad de pagar a una entidad gubernamental correspondiente en Colombia, que es la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Otra conclusión es el papel que tomamos como futuros contribuyentes de los diferentes tributos debe ser de manera honesta y responsable, asumiendo el uso de un servicio público que presenta el Estado para así no generar a futuro problemas de legalidad y una mala contabilidad. Es por ello que en lo que se pueda se debe disminuir los impuestos y así ayudar a los empresarios a que sea legal y pague lo que se le corresponde. Bueno, pues al pagar los impuestos de manera justa y correspondiente, pues el contribuyente corresponde es de gran importancia porque permite al Estado obtener los recursos necesarios para brindar los servicios públicos y mantener el bienestar común y evitar sanciones y multas.
Pues en Colombia el saber distinguir lo que la legislación tributaria pues nos ofrece una ayuda fundamental pues para saber delimitar nuestras acciones y negocios basados en un uso adecuado de las leyes y los códigos financieros y fiscales. Por tanto, es preciso saber que desde todos los ámbitos los impuestos nos sirven para el sostenimiento del aparato fiscal en todos sus frentes, ya que del pago oportuno de estas obligaciones, nuestras ciudades, regiones pueden tener porvenir y prosperidad y pues una infraestructura adecuada para nuestro beneficio. Muchas gracias.